Hay un momento exacto en que algo cambia, no gradualmente, no con el tiempo. Hay un segundo específico, un instante con bordes, en que cruzas de un lado al otro sin posibilidad de volver. Puede ser algo grande o puede ser algo completamente pequeño. En mi caso fue una cosa pequeña. Fue verlo llorar. Fue sin querer. Eso importa, porque lo que vi no estaba destinado a ser visto y por eso fue tan real. Llevábamos algo más de 4 meses siendo amigos. Ernesto y yo nos habíamos conocido a través de un compañero de trabajo compartido, en una cena a la que ninguno de los dos quería ir demasiado, pero de la que los dos salimos tarde, porque la conversación resultó ser mejor que cualquier plan que teníamos después. Era de esas personas con las que el tiempo pasa diferente, sin que te des cuenta de que está pasando, sin esa sensación de arrastrar los últimos minutos de una cena por educación. Y hablábamos de todo, de trabajo, de libros que habíamos leído, de ciudades en las que habíamos vivido, y de cosas que queríamos hacer y no habíamos hecho todavía ahí. Ernesto era reservado de una forma que no era frialdad. Era más como alguien que ha aprendido a ser selectivo con lo que comparte, no por desconfianza, sino por haber descubierto, probablemente con tiempo, que no todo el mundo merece todo. Conmigo era abierto dentro de esos límites. Había una zona de la conversación a la que llegábamos con naturalidad y otra zona que no tocábamos. Y yo respetaba eso sin preguntarme demasiado por qué. La noche en cuestión era un miércoles de noviembre. Habíamos en su piso para ver un partido. Él era del Barça, yo del Atleti, lo cual era una base sólida para discutir apasionadamente de algo que al final no importaba tanto. Y yo había llegado un poco antes de la hora porque el metro había ido bien ese día, lo cual en Madrid es un evento estadístico. Llamé al interfono, no contestó. Volví a llamar, nada. Le mandé un mensaje diciendo que estaba abajo. Me respondió a los 2 minutos. Sube, la puerta está abierta. Subí. La puerta del piso estaba entreabierta, como había dicho. Entré. Dejé el abrigo en el perchero donde siempre lo dejaba. Llamé su nombre para avisarle. En el salón, respondió desde más adentro. Fui hacia el salón. La puerta estaba casi cerrada, con solo un resquicio de luz saliendo. Y antes de empujarla del todo, por ese resquicio, lo vi. Estaba sentado en el suelo con la espalda contra el sofá, las rodillas dobladas, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. No estaba sollozando, no era un llanto visible. Era ese llanto silencioso que es el más difícil, el que alguien hace cuando lleva mucho tiempo aguantando y en algún momento el cuerpo simplemente cede sin ruidos. Taki las manos sobre las rodillas, la tele apagada, totalmente solo en algo que estaba pasando en él sin que yo supiera qué era. Me detuve. No empujé la puerta. Había dos opciones. Podía retroceder el pasillo, hacer algo de ruido, darle tiempo a recomponerse antes de entrar como si no hubiera visto nada. O podía entrar directo. Ninguna de las dos opciones me pareció completamente correcta y estuve paralizado en ese pasillo más tiempo del que quería admitir. Finalmente retrocedí al pasillo. Hice ruido con el abrigo en el perchero como si lo estuviera colgando ahora. Le llamé otra vez, más fuerte. ¿Ernesto? Un momento, dijo. Voz normal. O casi. Entré cuando me dijo que pasara. Estaba sentado en el sofá, no en el suelo, con aspecto de alguien que ha reorganizado rápidamente algo. Los ojos un poco más brillantes de lo habitual si uno sabía mirar. Tenía en la mano el mando de la tele como si lo hubiera estado usando, lo cual era una pequeña actuación que yo habría comprado sin dudar si no visto lo que había visto 2 minutos antes. ¿Todo bien? Pregunté con la naturalidad suficiente para que no pareciera que sabía algo. Sí, dijo. Tarda un poco, perdona. Pusimos el partido. Pedimos. La noche siguió como noches de partido siguen. Comentarios, algunos buenos momentos, discusiones menores sobre decisiones del árbitro. Ernesto era el mismo de siempre, o casi, con esa pequeña diferencia imperceptible si no la buscabas. Un poco más callado en los intervalos, tardando un segundo más de lo normal en responder a algunas cosas. Yo no dije nada de lo que había visto, no esa noche, pero me fui a casa distinto de cómo había llegado. Lo que había visto no me quitó el sueño por su contenido. No sabía qué le había pasado, no sabía qué estaba procesando. Me quitó el sueño por lo que me había hecho sentir. Había visto a Ernesto en un momento completamente privado, en algo que él guardaba, y en lugar de sentir que había invadido algo que no me correspondía, lo que sentí fue una especie de urgencia, una necesidad de decirle que estaba ahí, que lo que él cargara no tenía por qué cargarlo solo. Esa urgencia me dijo algo sobre mí mismo que tardé unos días en terminar de procesar. Le mandé un mensaje al día siguiente. No sobre lo que había visto, sobre otra cosa, algo cotidiano, el tipo de mensaje que se manda para mantener el hilo de una conversación. Pero al final añadí, si en algún momento hay algo que quieres contar, o no quieres contarlo, pero necesitas que alguien esté,
Estoy. No respondió al último párrafo directamente. Solo dijo, gracias, con punto final. Y yo entendí que ese gracias no era sobre el mensaje en general, sino sobre la última parte específicamente, y que él sabía que yo sabía algo y que los dos estábamos de acuerdo tácitamente en no empujarlo más allá de donde había llegado. Nos vimos 2 semanas después de cenar, los dos solos. No era inusual, nos veíamos con esa frecuencia. Pero había algo diferente en la textura de esa cena, una apertura que no había estado antes o que había estado pero más tenue. A mitad de la cena, sin que nada específico lo hubiera precedido, él dijo, el mes de noviembre fue difícil. Cosas de familia, ya está mejor. No me dio detalles, no los pedí. Lo que me dio fue la lección de decir algo, de nombrar que había existido algo, de dejarme un poco más adentro del espacio real que antes. Me alegra que esté mejor, dije. Sí, una pausa. Gracias por el mensaje. No hay que darle las gracias, dije. Para mí sí, dijo. Y lo dijo de una manera que me hizo saber que lo decía en serio, que ese mensaje había significado algo en el momento en que lo había recibido, lo cual a su vez me hizo entender cuán solo había estado con lo que había estado cargando. Las semanas siguientes fueron distintas de las anteriores en una forma que no era dramática, pero era real. Hablábamos más, no de cosas más grandes necesariamente, sino con menos capas entre lo que decíamos y lo que queríamos decir. Él compartía cosas que antes habría guardado, yo hacía lo mismo. Había una reciprocidad nueva que no habíamos acordado, pero que se había instalado solas, como las cosas se instalan cuando dos personas deciden mutuamente, sin decírselo, bajarse un poco las defensas. Fue en enero cuando me di cuenta de lo que me pasaba de forma suficientemente clara como para no poder ignorarlo. No fue en un momento épico. Fue en la cocina de mi casa, preparando café un sábado por la mañana, mientras él estaba en el salón esperando, y me di cuenta de que tenía un pensamiento completamente ordinario del tipo, me alegra que esté aquí, que era demasiado específico y demasiado caluroso para ser solo un pensamiento sobre un amigo. Tardé 2 meses más en decírselo, no porque fuera cobarde exactamente, sino porque quería estar seguro de que lo que iba a decir era real y no el efecto temporal de haber visto algo íntimo de él y haber confundido la ternura con otra cosa. 2 meses de seguir siendo amigos, de seguir quedando, de seguir observando si lo que sentía persistía o se disolvía con la normalidad cotidiana. Persistió, se hizo más claro, si acaso, se lo dije un domingo de marzo, caminando, porque habíamos adoptado el hábito de caminar los domingos, por la tarde, y porque había aprendido de él, o conmigo mismo, que las cosas importantes son más fáciles, en movimiento. Le dije que había algo que quería contarle y que si lo cambiaba no quería que lo cambiara de forma irreparable, que lo que sentía llevaba tiempo instalado y que ya no podía seguir sin decirlo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, anduvimos unos pasos en silencio. ¿Desde cuándo?, preguntó. Desde antes de saberlo con claridad, dije. Con claridad, desde enero. Yo desde antes de enero, dijo. Me detuve. Él también se detuvo. Me miró con esa expresión suya, la directa, la que no escondía nada cuando había decidido no esconder. ¿Por qué no dijiste nada?, pregunté. Porque tenía miedo de que si lo decía y no era recíproco perdiera algo que no podía perder, dijo. Tú eras la persona con quien más quería hablar cuando algo me pasaba. No podía arriesgar eso. La noche en el pasillo. El resquicio de luz. Él en el suelo, solo en algo que yo no sabía. Soy la persona con quien más quieres hablar cuando algo te pasa, dije. Eso no cambia porque hayamos dicho esto. Él asintió despacio, lo sé. Ahora, seguimos caminando. La ciudad a nuestro alrededor, el domingo terminando lentamente, el frío de marzo que en Madrid no se va cuando debería, y algo que había empezado con una noche en un pasillo, con un resquicio de luz, con alguien que no sabía que lo estaban viendo. Se había convertido en esto, dos personas caminando juntas un domingo, diciéndose la verdad. A veces lo que te cambia no es grande. A veces es solo ver a alguien en el momento en que baja la guardia completamente, sin saber que estás mirando, y entender que quieres ser la persona que se queda. Eso fue todo, y fue suficiente para todo lo que vino después. Hay algo que quiero decir sobre lo que significa ver a alguien en un momento que no estaba destinado a ser visto, porque creo que importa para entender por qué aquello me cambió de la manera en que lo hizo. No fue que lo viera vulnerable y eso me despertara instinto de protección. No fue que de repente lo viera como alguien que necesitaba ayuda y eso me diera un rol claro. Fue algo más simple y más complicado al mismo tiempo. Fue verlo real. Completamente real, sin ninguna de las capas que ponemos cuando sabemos que hay alguien mirándonos. Ernesto en público, incluso en los contextos privados que habíamos tenido hasta entonces. Los cafés, las conversaciones, las noches de partido, era alguien que gestionaba bien cómo se mostraba.
No de forma calculada ni falsa, sino de esa manera natural, en que todos gestionamos nuestra presencia frente a los demás. Uno selecciona, uno presenta versiones, uno decide, consciente o no, qué llega y qué no llega. Lo que vi en ese pasillo era lo que quedaba cuando nadie seleccionaba, nadie presentaba, nadie decidía. Era él solo, con algo pesado sin audiencia. Y eso, esa versión sin gestión, fue la que se me quedó grabada de una forma que ninguna de las versiones gestionadas había conseguido. Eso me dijo algo sobre lo que quería de cualquier cosa que tuviéramos los dos. No quería la versión presentada. Quería acceso a la real. Quería ser alguien con quien él pudiera estar sin seleccionar. Lo que sucedió en los meses que siguieron fue, en parte, exactamente eso. La cena donde me dijo que noviembre había sido difícil. Los mensajes con más capas de verdad. Las conversaciones que iban más hondo de lo que habían ido antes. Eso fue él, eligiendo darme acceso gradual a cosas que normalmente guardaba. Y cada vez que lo hacía, yo correspondía de la misma manera, porque la vulnerabilidad recíproca es la única que funciona a largo plazo. Cuando se dije lo que sentía ese domingo de marzo, y él me dijo que lo sentía desde antes, lo primero que pensé no fue en nosotros en términos románticos. Lo primero que pensé fue en cuánto tiempo habíamos estado los dos cargando lo mismo a la vez, sin saber el uno del otro, cada uno creyendo que el suyo era unilateral. Meses enteros de conversaciones en las que los dos habíamos estado presentes en dos niveles al mismo tiempo. El de la conversación que estábamos teniendo y el de la que no nos atrevíamos a tener. Ese gasto de energía, ese desdoblamiento constante, es agotador de una manera que no notas mientras lo estás haciendo porque te has acostumbrado a él. Solo cuando ya no tienes que sostenerlo, te das cuenta de cuánto te costaba. El domingo de marzo, cuando seguimos caminando después de habernos dicho lo que nos habíamos dicho, sentí ese agotamiento irse. No de golpe, en capas, lentamente, a lo largo del resto del paseo y de los días siguientes, como cuando llevas algo pesado en la mochila tanto tiempo que ya no lo sientes, y entonces lo quitas, y durante un rato todavía sientes el fantasma del peso, y luego ya no. Llevamos varios meses desde entonces. No ha sido perfecto. Las cosas reales no son perfectas. Tienen fricción y momentos difíciles y conversaciones que piden más de ti de lo que esperabas dar ese día. Pero tiene una honestidad que es nueva para mí, en este contexto. La honestidad de estar con alguien que sabe que lo has visto en un pasillo una noche de noviembre, que conoce ese momento y que elige estar así de todas formas. Hay una intimidad específica en ser conocido en tus momentos menos preparados. Ernesto sabe que lo vi. Nunca lo hemos hablado directamente, pero sabe, y yo sé que sabe, y en ese saber compartido hay algo que funciona como cimiento. El partido del miércoles todavía existe. Sigue siendo Barça contra Atleti. Sigue habiendo discusión, sigue habiendo pizza. Pero ahora a veces, en los intervalos, en los silencios de esa clase que antes no existían entre nosotros, hay simplemente presencia. La presencia de dos personas que han decidido, sin hacer un gran anuncio de ello, dejar de gestionar tanto lo que se muestran el uno al otro. A mí me parece que eso es lo mejor de todo lo que ha pasado. No el momento en el pasillo, no la conversación del domingo de marzo, no nada concreto y singular, sino esto, que cuando estoy, selecciono menos, y él también. Y en ese espacio donde los dos seleccionamos menos, hay sitio para algo que sí es real. Eso es, para mí, lo que vale la pena buscar. En cualquier tipo de amor, lo real que queda cuando paras de gestionar.